como te había platicado, que nosotros tenemos un grupo de investigación que es de literatura y cultura del norte de México. Y bueno, pues una de las inquietudes que nosotros tenemos es interactuar con diferentes colegas que de alguna forma trabajan temas afines a lo que nosotros investigamos, y pues uno de ellos es la violencia. Desafortunadamente, ¿no? Un tema que carcome nuestra sociedad, y me llamó mucho la atención que, irónicamente, lo que yo leí en tu novela decía, bueno, es que San Pedro Sula es un retrato fiel de cual, pues, yo pensaba mucho en Juárez, por ejemplo, o pensaba mucho en cualquier ciudad de aquí, o sea, el crimen, la inseguridad, esa pérdida del asombro, eso cómo nos vamos acostumbrando a lidiar con ellos, o sea, qué está pasando con esta humanidad, ¿no? O sea, Sí. es terrible, es terrible. Sí, parece, una vez estuve en México precisamente presentando esta novela. Uh-huh. Y lo que me comentaban los mexicanos era eso, precisamente, que no era muy distinto para ellos lo que, digamos, lo que el narrador decía respecto al ambiente de la ciudad y eso, lo que se vivía, y cómo se lo tomaban los ciudadanos también, que es hasta casi con naturalidad, digamos, pongámosle comillas a eso, ¿no? Pero ya no nos asombramos de lo que ocurre. O sea, Sí. como ocurre tan a menudo, entonces estamos acostumbrados a eso, desafortunadamente. Sí, 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 es terrible. Pero bueno, me dio la oportunidad porque ya cuando me pasaste la liga para la página que tú tienes, me dio la tarea de leer todo lo que había por ahí, porque, bueno, quería conocerte, quería conocer lo que habían escrito sobre ti. No tuve oportunidad de leer los dos textos, me concentré en Los días son los muertos, pero quería dialogar contigo para conocer un poco tu trayectoria. Entonces, si me puedes platicar, yo sé que incursionaste primero en la poesía, entonces tengo aquí algunas preguntas que preparé. Entonces, ¿cómo fueron tus primeros años en esa incursión en la poesía y cómo se da la transición a la narrativa? ¿Cómo llegas yo sé que tienes una vida académica, entonces, ¿cómo se llega, cómo fue de la vida académica a la vida del escritor, cómo te inclinas a la poesía, cómo luego transitas a la narrativa y cómo alternas, porque he visto la trayectoria en lo que has escrito tanto en poesía, novela y cuento y otros géneros, pues que de alguna manera sigues manteniendo ambos, ¿no? Entonces, Pero, ¿cómo se da esa trayectoria? pues mira que curiosamente cuando empecé a leer desde muy niño, lo Uh-huh. que siempre quise hacer fue en determinado momento, no desde el inicio, pero sí en la medida en que iba leyendo y disfrutando lo que leía, sobre todo narrativa, de estas novelas juveniles, de las de Julio Verne, las de Mark Twain, los cuentos de Poe, ese tipo de libros. En algún momento pensé, bueno, a mí me gustaría escribir este tipo de historias, que son las que yo Uh-huh. disfruto, pues. Entonces Uh-huh. yo, iluso, ¿verdad? Un pequeño niño de 10 años decía, yo algún día escribiré historias así, que le gusten a otros como yo. Pero después resulta que cuando empecé a escribir no fue narrativa, no, o sea, no intenté escribir narrativa, sino que lo que me iba saliendo eran los versos. Yo creo que este es como una cierta manía o cierto modo de llegada de muchos escritores, creo. La poesía, sobre todo si es un momento, y me parece que ese fue mi caso, accedí a la poesía como lector en Uh-huh. una época en la que yo creo que se da muy bien esa conjunción de personalidad del muchacho joven, bohemio, eh, curioso por la literatura, con el temperamento melancólico, que creo que ahí por final, cuando vas entrando a los 20 años, o estás ahí Uh-huh. por la veintena de años, ese temperamento melancólico como que está mucho más a flor de piel, ¿no? Y creo que comulgaba muy bien ese temperamento con mis intentos de escribir poesía. Así fue como de pronto me miraba ya dedicándome todos los días y empecinado en construir poemas, un día, 2 días, 3 días trabajando en un poema, y me lo estaba tomando muy en serio, pues. Entonces, Uh-huh. así publiqué un primer libro a los 25 años, creo. Eh, Uh-huh. y luego vinieron
vino otro libro el año siguiente, me parece que gané un premio en Guatemala con otro libro, y se publicó ese año o el siguiente, algo así. Y luego lo que hice fue una recopilación de mis 2 primeros libros y unos poemas que tenía en un tercer libro que no había publicado, y los publiqué en un tercer libro, todos juntos. Y yo hasta le puse un prólogo a eso, diciendo más o menos como que hasta aquí llegué yo con este intento de escribir poesía. Entonces, yo creo que ese final de ese intento mío con la poesía tiene que ver bastante con el hecho de que mi temperamento melancólico ya no era el predominante. Me volví un tipo más así, más alegre, más festivo, más sonriente, y eso como que no comulgaba con la forma en que me salía la poesía al principio. Y empecé a notar que me divertía mucho más leyendo narrativa que leyendo poesía. Y me divertía mucho más intentando escribir narrativa que intentando escribir poesía. De hecho, al escribir poesía sentía que sufría, que me estresaba, me ponía demasiado tenso y no disfrutaba del asunto. Entonces digo yo no soy de los que hace las cosas así a la fuerza, y aunque estoy consciente de la disciplina que hay que dedicarle, y sobre todo a la poesía, que es un género muy de mucha expresión, de mucha poder expresivo, ¿no? A través de las figuras literarias, y todo esto requiere, creo yo, mucho más trabajo, por lo menos para mí, que la narrativa. Entonces, con la narrativa sentía que me divertía, y así es como empecé a escribir narrativa. Entonces, mi camino, mi tránsito por la poesía fue bastante fugaz, aunque tengo algunos poemas ahí que en algún momento quizá publiqué, pero son unos poemas más narrativos y más, creo yo, más festivos, más jocosos incluso, con mucha ironía. Y me gustaría así terminar el libro, pero casi no me dedico a ellos y va a ser difícil. Bueno, ¿y crees que quedan algunos rezagos de la expresión lírica en tu prosa? Pues yo creo que mi prosa no es muy lírica. Sí, algunos pasajes habrán por ahí, pero no siento que mi prosa sea muy lírica. Es una prosa que de hecho, como prosa, yo no creo sinceramente que tenga gran valor, o sea, gran valor expresivo, la prosa en sí misma. Yo creo que si alguna virtud hay en la narrativa que yo he publicado, tiene que ver más con aspectos relacionados con la estructura del relato, con la ambigüedad que genera la narración, más que la prosa en sí mismo, la calidad de la escritura, o sea, analizando la palabra en sí misma, no creo yo que tenga grandes bríos, ¿verdad? Entonces, más bien creo que mis recursos pasan por el asunto de la estructura y por la capacidad para generar ambigüedad en el relato, para multiplicar la posibilidad de interpretación a través de eso, de la estructura y de la ambigüedad en la presentación de los hechos. La prosa es algo que creo que he ido mejorando poco a poco. Tengo 2 novelas más terminadas después de esta, Los días y los muertos. De hecho, publiqué otra después, ¿no? Una tercera. Serían 3 novelas después de esa. Yo creo que en cada una he ido mejorando un poco la cuestión del aspecto de la prosa, de la calidad de la expresión. Sí. Pero no creo que sea tan lírica, sí. Bueno, ahí tenía la siguiente pregunta, ¿no? Porque tengo que Los días y los muertos, viendo tu trayectoria en función de las fechas de producción, es prácticamente a una década de haberte iniciado como escritor, y es cuando recibes un premio que considero que es importante y que ratifica tu reconocimiento internacional que ya habías logrado con obras anteriores. ¿Y consideras que Los días y los muertos refleja ya un sello muy personal en lo que has venido proponiendo en el mundo de la ficción? Ahí ya está, ahora sí, la voz de Giovanni, el perfil ficcional, vamos a decirlo así, de ese mundo que quiere construir. ¿Ya te reconoces ahí? Sí, ya, yo creo que ahí hay muchos de los motivos con los que después vengo trabajando en la narrativa, pero creo que mis 3 primeras novelas, que son las 3 que he publicado, fueron como las 3 novelas de aprendizaje. Con cada una de ellas terminé de aprender algo, creo yo. No quiero decir que ahora es que ya lo he aprendido todo, ahora ya sé escribir, pero yo creo que ahora escribo, de hecho, las 2 últimas novelas, que son más extensas que Los días de los muertos. La última tiene el doble de extensión, es muy extensa y es muy ambiciosa, y es muy compleja.
fue la que más rápido escribí. Prácticamente la escribí, el proceso tardó unos 3 años. Y prácticamente la última etapa, un año, ya la etapa de la redacción, digamos, el trabajo previo me llevó 1 año y medio, 2 años, y el resto ya más redacción y corrección. Pero en realidad 3 años para mí, para escribir una novela, que es además bastante extensa, lo considero muy poco, sobre todo considerando cuánto tiempo tardé en escribir Los días de los muertos y cuánto tiempo tardé en escribir las otras dos, que fueron muy breves. Entonces, yo creo que hay cosas, hay ciertos motivos, hay ciertos tópicos ahí en el estilo, ¿verdad? Podría empezar a considerarse, si acaso, mi estilo, ¿verdad? Que pueden verse en esta novela, en Los días de los muertos, pero que en esas dos últimas que no he publicado, es donde se reafirman esas intenciones estilísticas, en donde yo creo que junto mis intenciones dispersas en las novelas anteriores y las pongo al servicio de un propósito, pues entonces son novelas que ya he escrito con mayor seguridad, con mayor dominio de los recursos, y por lo tanto me han salido, digamos, entre comillas, más fácil su escritura. Acometer su escritura ha sido para mí relativamente más fácil que con las anteriores. Pero yo creo que es porque he llegado a tener cierto dominio de lo que se requiere para escribir novela, y ahora lo hago con mayor seguridad. ¿Sí? Ya adentrándonos en el ámbito de la novela, bueno, se ha comentado mucho que la novela bucea dentro del territorio de lo policial y también en la manera en que el periodismo cubre la nota roja, ¿no? Y crimen y olvido suelen ser dos vocablos que aluden a una dolorosa realidad que vamos a enfrentar día con día, ¿no? Y en el hecho de que tanto el periodista como el asesino desde diferentes ópticas utilizan la escritura para relatar su experiencia, me viene a la memoria un texto, una novela de Luis Humberto Crosway que se llama Tijuana, Crimen y Olvido, donde narra también una historia donde el periodista bueno, donde si el periodista escribe una serie de historias precisamente para que no se olvide todos esos crímenes que están siendo ocultados por esa corrupción que existe, por cómo las autoridades están coludidas con el narcotráfico, ¿no? Entonces, la pregunta es si hay una intención en alguna manera, también en esta novela, de preservar la memoria de algo que no debe ocultarse, que debe contarse. Yo sé que es muy sabido toda esta ola de violencia y de inseguridad, pero a veces hay que hacerlo explícito, a veces hay que ponerlo en palabras. Entonces, hay ese hecho que los personajes principales tengan que recurrir a la escritura como una forma de dar testimonio, es una intención de dar una fijación en la memoria para que la sociedad, vamos a decirlo así, en tanto lectores, no dejemos las cosas ahí, al ahí se va, sino pongamos una atención en lo que está ocurriendo y nos ocupemos de ello. Yo no creo que haya sido tan así mi intención. Yo más bien diría que lo obvio, lo inmediato está ahí en los titulares de los periódicos todos los días, en los afiches estos que se ponen en las esquinas de los kioscos, en las ventas de periódicos, en los noticieros todos los días que pasan la nota roja con toda la crudeza posible. Y para eso no se requiere demasiada memoria, porque o sea, no hay nada que necesitemos estar recordando, puesto que todos los días lo tenemos enfrente. Todos los días ocurre y todos los días nos lo están mostrando. Entonces, no era esa mi intención, o sea, fijarla en la memoria, digamos, colectiva. Yo más bien lo que quise, creo yo, es explorar un poco la perspectiva de las víctimas, la perspectiva de incluso de las personas involucradas en el asunto, los que están alrededor, y la perspectiva de quienes, como el periodista López, resultan ser testigos directos, no tanto del crimen, pero sí de las escenas criminales y de todo lo que conllevan, ¿verdad? Porque la manera en que vemos el crimen en Honduras es una manera bastante franca, bastante objetiva. O sea, es el periodismo al estilo más rastrero, el periodismo amarillista, quiero decir, pero no hay capacidad de análisis, capacidad de recapitulación de todo eso, capacidad de
de reconstrucción de todo eso para evaluar qué está sucediendo con nosotros como miembros de una sociedad. Entonces yo lo que quise es mostrar un poco la perspectiva distinta y creo que la literatura me permitió tener ese acercamiento desde perspectivas que no aborda el periodismo chato que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces, el hecho de que el periodista se involucrara de alguna manera con los hechos criminales, aparte de ser testigo directo de los crímenes, no de los crímenes, pero sí del contexto criminal, creo yo que le da una perspectiva distinta al fenómeno. Entonces nos permite sí observar el fenómeno social desde esa perspectiva que quizá el periodismo ha olvidado mostrar. Entonces creo que más bien iba por ahí. Sí, sí, fíjate porque, por ejemplo, acá en México, o sea, claro que hay nota roja, pero aún así no, no se da a conocer la realidad, se siguen cubriendo, hay muchas cosas, hubo, bueno, en el sexenio del presidente Calderón, bueno, pues el índice de criminalidad aumentó terriblemente y simplemente, por ejemplo, bueno, pues yo vivo en Chihuahua, en el norte de México, y llegaba un momento en que inclusive lo que no era común aquí, de repente oías disparos y decías, ¿qué está pasando? O sea, no es común y ya cerca de la zona donde tú vives ya te encontrabas muertos y, o sea, pero no salía nada en las noticias. O sea, o ya cuando era muy evidente, ya entonces... Ya no era noticia, seguramente. Claro, entonces te enterabas por otra gente y de repente cosas inusitadas, como de repente empezaba, yo me acuerdo que una vez yendo al trabajo, una cabeza colgada, decías, ¿qué es esto, Dios santo? O sea, cosas que antes, y claro que no salía en la noticia, ¿no? En las redes sociales empezaba a salir todo. Entonces, a eso me refería un poco de cómo esta narrativa nos da a conocer todo ese panorama que no deja de ser grotesco y aberrante, ¿no? Pero sí, ahora que lo mencionas, sí hay un punto que creo yo que también fue parte de mis intenciones, que es que aquí el manejo de esa información es el manejo plano, chato, ¿verdad? Y te muestran el periodismo cuenta muertos, es el que predomina aquí, ¿no? Pero por otro lado, las causas de los crímenes, los posibles indicios del crimen no se exponen, no hay investigación, no se ventila, no se le da cobertura a la investigación, sino que al hecho solamente, el muerto con su sangre y sus disparos, y ahí acaba la noticia, el día en que muere y el día en que aparece en el periódico, ya hasta ahí terminó. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sector de la población, sobre todo el sector que está más identificado con el gobierno, ¿verdad? O que vive del gobierno, que vive del narcogobierno, porque ahora es un narcogobierno el que tenemos, ¿verdad? Esa gente está empecinada en invisibilizar todo esto. Claro. Esta gente incluso repite tanto de que este es un país lindo, que aquí ahora vivimos mejor, de que aquí es hermoso y todo eso, que hay mucha gente, incluso, sobre todo en el exterior, que se lo termina creyendo, cuando en realidad es que no es así, pues, o sea, sí ha bajado un poco los índices de violencia durante los últimos años, pero tiene que ver con el hecho de que solo ha quedado un cártel de narcotraficantes, que es el del presidente y su hermano. Entonces lo controlan todo. Entonces ya no hay disputas internas, puesto que aquellos con los que peleaban están en juicios en Estados Unidos o están haciendo tratos con la DEA para inculpar al presidente, que es lo que estamos viendo ahorita. Hay un juicio hoy precisamente. Entonces hay un sector de la población que pretende invisibilizar esto de manera, una vez incluso cuando presentaba la novela en Tegucigalpa, una señora me dijo, pero ¿por qué escribes sobre eso tan feo? ¿Por qué no escribes sobre las cosas hermosas que hay en este país? Pues, este país es hermoso, yo lo sé, pero las cosas hermosas no las estamos viendo, en realidad lo que vemos es esto, y esto hay que mostrarlo más y hay que explicar por qué sucede, ¿sí? Pero hay gente que se autoengaña y yo creo que de tanto repetir sus mentiras las terminan creyendo. Entonces, la novela choca un poco contra esa idea, casi hegemónica, aquí casi gubernamental, estatal, de que este es un país hermoso y se vive bien. Sí, de que no pasa nada, todo está bajo control y volviendo a esta novela de Crosswhite, ahí la tesis que pronuncia es que, bueno, todo se da carpetazo, ¿no? Entonces, no se da continuidad a la investigación, entonces se guarda en el archivo y no procede. Sí. Como aquí pasó con el asesino, ¿no? Pero se indulta porque no hay evidencia, entonces, bueno, no pasa nada y sale en libertad y
todo como si nada hubiera pasado, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues esas son las situaciones. Por otro lado, también me llama la atención porque una colega de la Veracruzana, que es Magali Velasco, ha llamado que, bueno, toda esta tendencia de plasmar estas narrativas desde el enfoque de las víctimas, ella le llama lo que son las narrativas del dolor, que es plasmar precisamente todo este trance, toda esta manera en cómo son afectados todas estas personas que muchas veces sin estar directamente involucradas son arrolladas por este torbellino de violencia, ¿no? Y que también se habla mucho de la novela reportaje. Por ejemplo, hay otro periodista, Alejandro País Varela, no sé si lo hayas escuchado, que Sí lo he escuchado, pero no lo leí. sí, A quien leí fue Alejandro Almazán. Alejandro Almazán tiene también mucha de esa nota. Y Alejandro País Varela habla también, él es originario de Ciudad Juárez, y habla también en una trilogía que, bueno, tres novelas que él engloba con el subtítulo de Trilogía del Desencanto, le llama, ¿no? Y entonces empieza a hablar sobre una problemática que tiene que ver con el fenómeno migratorio, con el narcotráfico y con la violencia fronteriza. Entonces, las tres novelas hablan de eso, ¿no? Y lo va hilvanando muy interesante, pero combina un poco eso de novela-reportaje y algo de lo que llama esta Magali Velasco esa narrativa del dolor, porque es hablar desde el papel de las víctimas, como tú dices, no estás haciendo una crónica, sino básicamente es sumergirte en el papel de los personajes, ¿no? Entonces, bueno, se me hace interesante, no sé si tú consideras que tu novela, más allá de lo policial, que hay muchos elementos que están ahí, también pudieran leerse a partir de esta tesitura genérica, ¿no? De abarcar una narrativa del dolor o también considerarse como una novela reportaje, ¿no? En ese sentido de visibilizar eso que el periodismo calla, por decirlo. Sí, sí, también hay, porque digamos a mí no me interesaba solamente mostrar los hechos como se muestran desde fuera siempre. Uh -huh. Me interesaba mostrar diferentes perspectivas acerca del mismo hecho. Uh Digamos, -huh. una de ellas es la que tiene que ver con Rodríguez Estrada, que es el asesino, ¿no? Uh -huh. Otra de esas perspectivas es la que ofrece López, que ve los hechos desde afuera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso me permitía observar el hecho desde dos puntos de vista distintos. Uh -huh. No creo yo que en mi novela haya una profundización en el asunto del dolor, ¿verdad? La perspectiva de la víctima. En este caso se trata de la Inet, del muchacho este que aparece poco, de hecho, en la novela. Y aparecen más las perspectivas del asesino y la perspectiva de quien ve el asunto desde afuera, ¿no? Pero no tanto desde la perspectiva de la víctima se muestra el asunto. Entonces, pero sí es algo que quise hacer en una siguiente novela que la voy a publicar precisamente en junio de este año, que le da continuidad un poco a la vida de López, el personaje de esta novela. Y en esa sí hay una narrativa que se sitúa muy en el meollo del asunto de la víctima. Las víctimas se aparecen ahí retratadas, aparecen descritas con todo su contexto, de manera que la observación del hecho sí se da desde el punto de vista de la víctima, más que en esta de los días de los muertos. Pero fíjate, algo que se me hace muy interesante, que tú dices que no profundizas tanto en la construcción de los personajes, pero a mí se me hizo muy interesante descubrir la interioridad del asesino, porque vamos, como que se humaniza al personaje que es. Entonces, no que lo reivindiques, ¿verdad? Pero también dices, es un hombre que también trae su carga a cuestas y lidia con sus demonios. Entonces, exactamente, porque yo creo que a mí la literatura que me gusta es aquella que incluso te enfrenta con ciertas cosas preconcebidas, ¿no? O sea, la idea general de que el asesino es malo. Sí, obviamente es malo porque asesina, ¿no? Le quita la vida a alguien. Pero también, obviamente, a mí me gustan esos personajes como los de Dostoyevsky, que son humanos ante todo, ¿no?
Me acuerdo que Dimitri acaba de asesinar a alguien y instantes después está cargando a su sobrinito, a hijo de su hermana, ¿no? Empapado de agua y está enternecido él cargando la criatura, ¿verdad? Pero acaba de asesinar a alguien. Entonces, el ser humano es así, pues es capaz de matar, pero es capaz también de sentir tristeza, de sentir amor, experimentar todo eso. Entonces, eso sí, sí fue algo que quise hacer en la novela, mostrar esa perspectiva, digamos, de un asesino para ver sus motivaciones, no para justificarlas, pero sí para observarlas, ¿sí? Para visibilizarlas de alguna manera. No es para justificar el hecho, pero sí para tener la perspectiva acerca de ese hecho. Sí, yo lo veía así como conocer el lado humano, ¿no? Porque hasta cierto punto también él es víctima, derivado de otras circunstancias, vamos a decirlo, ¿no? Y comprender un poco, pues ya el fenómeno social en el que todos estos se involucran. Exactamente. ¿Sí? Bueno, más adelante, las fórmulas narrativas con las cuales organizas la trama de los días y los muertos, juegas con una serie de elementos creativos como la metaliteratura. Y ahí, en una de las entrevistas que estuve leyendo, se me hizo muy interesante, donde se menciona la parte lúdica en cuanto a la participación del lector. Entonces, ¿consideras que este elemento de la participación del lector sea una pieza fundamental en la armazón de la trama para crear el suspenso? ¿Te interesa jugar con esa parte y construir una obra abierta que sea como un rompecabezas, fragmentar la novela y que sea también el lector, ese coautor que esté ahí inmerso como detective también? Sí, sí, definitivamente. Esa es la parte que más me divierte, de hecho. O sea, la posibilidad de hacer de la lectura una cuestión apasionante, una aventura, pues. O sea, para mí leer siempre ha sido una aventura, ¿no? Y yo disfruto mucho los relatos que demandan de mí como lector una mayor participación. Entonces, detesto esos textos planos en donde todo se comprenda a cabalidad en una primera leída. No, a mí me gustan esos textos que exigen de mí estar atento a los detalles que al principio pudieron pasar inadvertidos, pero que al final tienen una importancia mayor. Entonces, en esta novela, por ejemplo, hay escenas y hay cosas aludidas al final que nos recuerdan cosas que ocurren al principio. Entonces, obligan al lector a volver las páginas y decir, aquí está la clave de aquello que se está diciendo al final. Entonces, en una primera lectura no son muy visibles, pero si uno se toma el costo de releer algunas partes y va encontrando aquellas conexiones que no están puestas ahí al azar, ¿no? O sea, están puestas precisamente con ese objetivo de que cuando volvás a la novela, la disfrutes más porque estarás descubriendo nuevas cosas que en una primera lectura no descubriste. Entonces, y que para que el lector trato de combinar un poco, obviamente, la intención de entretener al lector, de mantenerlo en vilo, ¿verdad? De mantenerlo interesado en lo que le voy contando, pero al mismo tiempo no le voy soltando toda la información para que puyarlo y decirle, usted es capaz de reconstruirlo todo, vaya armando el rompecabezas, ¿sí? Ponga atención. Entonces, eso yo creo que para mí como lector es muy gratificante. Yo me siento muy inteligente cuando voy rearmando la novela, ¿verdad? La novela que leo. Del mismo modo, creo yo que podrán sentirse más inteligentes y más gratificados los lectores que sean capaces de hacer esto, ¿no? Obviamente esto espanta a un montón de lectores, a los lectores planos y obvios los espanta definitivamente, porque dicen, no entiendo por qué esto y por qué está así separado. Y, bueno, pues esos lectores no me interesan en realidad, o sea, a mí me interesa que lean el libro, ¿verdad? Y que lo disfruten los que puedan, pero los que más lo van a disfrutar son los que están dispuestos a participar en la reconstrucción de la obra como lectores. Y esta estructura arquitectónica, pudiéramos decir, de la novela, ¿no es también una imagen que proyecta la visión que de la realidad se tiene con esta fragmentación, donde a veces pareciera que hay muchos cabos sueltos, que hay mucha dispersión, y donde nosotros a veces como personajes críticos tenemos que ser muy agudos para poder hacer visible aquello que se nos oculta, aquello
que no se pronuncia, aquello que se nos tergiversa. Sí, digamos, otra de las cosas que, contrario a las intenciones tradicionales en la novela policial, es que se resuelva el crimen, ¿verdad? Y se dé con los culpables y todo eso. A mí Sí, no me sí. interesa para nada, ¿verdad? No me interesa para nada descubrir quién es el asesino. En este caso ya se sabe quién es el asesino desde el principio, pues, o sea, lo que me interesa no es que el lector esté motivado para leer la novela porque deba o porque quiera saber quién es el culpable. No, entonces el Sí. culpable se lo doy desde las primeras páginas. A usted lo que lo va a llevar adelante es otra cosa, la forma en que le voy exponiendo los hechos. ¿Sí? ¿Tiene Entonces, mucho de García Márquez ahí? ¿perdón? ¿Tiene mucho de García Márquez ahí? Crónica de Ah, una mujer denunciada. con lo de que fusila en el primer párrafo. Sí, sí, es la anticipación narrativa que le llaman en García Márquez, ¿no? Sí, hay un poco de eso, o sea, la intención de decirle al lector, bueno, si usted es de los lectores que viene aquí para saber qué es lo que sucede al final, pues se jodió, porque el final se lo estoy dando aquí desde la entrada. Entonces, ya con eso se le lanza un reto al lector, pues, si usted es capaz de continuar a pesar de ya saberle el final, pues usted, a ver, vamos a ver si le va mejor en la novela, ¿no? Entonces, es un poco tentar al lector, ¿verdad? Para ver si está dispuesto a seguir. Entonces, no me interesa eso de resolver el crimen, de dar con Claro. los culpables, no me interesa de reunir todas las pistas. Sí me interesa el proceso de investigación. Por eso la figura esta de López es como la del detective que trata de atar cabos, de sacar, de deducir cosas, ¿verdad? Pero es un detective no como al modo del detective de Poe, ¿verdad? O a Sherlock Holmes, que es deductivo y razonador. Tampoco no, son los hechos y sus experiencias los que le van permitiendo atar cabos solamente e incluso involucrarse. Pero no es un detective, obviamente, tradicional y quizá no esté tan interesado en dar con el final del asunto, sino simplemente participar, ser parte del asunto como testigo. Entonces, en esta otra novela que escribí, que yo lo que quiero es hacer una trilogía con López, ¿verdad? Esta sería la primera, la otra es la que voy a publicar este año. Y de la otra apenas tengo unas ideas que todavía no he escrito. Solo permíteme un momentito. Sí. Sí, perdón. Sí. Ya, disculpa. Okay. No te apures. Es que el bebé estaba dormido, entonces le escuché un ruidito y me da miedo que se... No, pero ya estaban con él. Ok. No te apures. Bien, entonces eso, pues lo de la fragmentación probablemente y lo de que quede en suspenso muchas cosas, digamos, algunos lectores me reclaman, me recriminan el hecho de que, pero entonces no se sabe al final quién es el que tal cosa. Y me preguntan a mí, ¿y entonces quién es el que, y por qué esta mujer le da ese dinero a López? ¿Y por qué termina sucediendo esto? ¿Y quién es? Pues en realidad me lo preguntás y yo tampoco estoy tan seguro de saberlo, porque no me interesa saberlo, ¿sí? Me Claro. interesa exponer lo que hay alrededor o en medio de, pero no me interesa llegar al final de, ¿sí? Porque no me interesa la novela policial clásica, pues, esa novela que se cierra el círculo, ¿verdad? Me interesa más el género negro desde la perspectiva que ha tenido después con la incorporación de los elementos criminales, con los panoramas de corrupción, del mal, y ver más las causas que los resultados. ¿Sí? Sí, y no se pretende cerrar el expediente, ¿no? Sino más bien crear todo el marco en el cual acontecen las cosas, ¿no? Exactamente. Hay otro escritor tegujuarense, también César Silva Márquez, que tiene una novela que se llama La balada de los arcos dorados, que tiene mucha influencia de Cormac McCarthy, y que también habla mucho de esta situación, porque es un policía que le matan a su sobrina y se va a Juárez a investigar y se enfrenta con una ola de asesinatos y él como policía empieza a investigar, ¿no? Y al final de cuentas, bueno, sí se llega a encontrar finalmente con quien comete los crímenes,
pero no se resuelve todo. Ahí lo importante es plantear el escenario como tal. O sea, cuál es la ola de violencia que se está desatando. Así es. Y volvemos a decir, el conflicto personal que trae él, porque por un lado es el policía, pero luego se convierte en una especie de asesino, porque también él quiere acabar, Justicia. de aniquilar, sí, es el justiciero, exactamente. Entonces, es muy interesante todo esto. Bueno, también vamos con Vargallosa con la verdad de las mentiras, ahí para hablar del terreno de la ficción, que detrás de una ficción hay una gran verdad que emerge, ¿no? Entonces, ¿cómo sortear el desapego con la realidad para amparar lo narrado bajo el velo de la ficción y que la historia se cobije bajo el imaginario para que la novela no sea solamente una historia de atrocidades? Ajá. Bueno, es una cosa curiosa que mucha gente que ha leído la novela aquí en Honduras eh, se la ha creído completamente, o sea, ha creído, bueno, es que esto es verdad, todo esto ocurrió en la realidad. Porque claro, hay una reconstrucción, digo, reconstrucción imaginaria o de Claro. algunos textos imaginarios, pero la reconstrucción es bastante realista, ¿verdad? Es muy minuciosa, o sea, los recursos son propios de la novela realista, ¿no? La Uh-huh. observación del fenómeno, la Uh-huh. descripción de ambientes, de lugares. Y yo hice algo en esta novela que aquí en Honduras no ha sido hecho, y no es una gran cosa, simplemente yo dije, porque nadie lo ha hecho aquí. O sea, que a mí me parecía que los novelistas o los narradores hondureños que nos quedaban a deber respecto al retrato que podían hacer del país. Entonces sucede que muchos autores narran acerca de paisajes hondureños, pero los mencionan la ciudad o aquí, pero si no fuera porque lo mencionan, uno no sabría que estás en San Pedro Sula o en Tegucigalpa o en La Ceiba o en Honduras. Uh-huh. Podría ser cualquier lugar del mundo. Tengo entendido que en algunos de ellos es por ese afán de universalidad, que la novela pueda ser leída en cualquier parte, pero es que no es necesario obviar la circunstancia de que los personajes andan en un lugar específico Uh-huh. para que, en ese afán supuesto de universalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros leemos eh, eh, a García Márquez con Macondo, y Macondo es una circunstancia, un lugar geográfico específico que es incluso inexistente, ¿no? Pero es muy, muy local, muy específico. Uh-huh. O La ciudad y los perros, ¿verdad? Con un lugar específico, o Carlos Fuentes con La región más transparente, es específico, menciona lugares de México y eso, y no deja de ser universal por eso, o sea que no pasa por eso la universalidad pretendida en una obra. Entonces Uh-huh. aquí me parece a mí que en la narrativa se atrevían poco a mencionar las calles y los lugares de la ciudad o del país. Y es algo que yo hago Uh-huh. Sí, con sí, sí. todas las calles y todos los lugares. Menciono la Tercera Avenida, que es la calle aquí, que incluso Uh-huh. nombres de lugares, de iglesias, de comercios, Sí, el expreso. exactamente. Entonces, Uh-huh. muchos lectores al leer eso, probablemente sin tener tanta experiencia leyendo narrativa y mucho menos experiencia leyendo narrativa hondureña, dicen, ah, pero si menciona estos lugares es porque fue verdad. es una ¿Cuándo pasó? es ¿Cuándo una, pasó? es una lectura bastante ingenua, ¿verdad? Pero el efecto se logra a través de eso, creo yo. Entonces, a mí me divierte todo esto, ¿verdad? Porque la novela tiene una construcción realista, un enfoque realista, ¿verdad? Pero es completamente imaginario, ¿no? Obviamente he tomado cosas de mi propia vida. Yo trabajé como López cubriendo la nota roja en un periódico. Uh-huh. Muchas de las experiencias de López son reconstrucciones de mis propias experiencias o son visiones que yo tuve, obviamente pasadas por el trámite de la ficción, ¿verdad? Entonces hay mucho de eso ahí. Algunas de las cosas que piensa López probablemente eran las que yo pensaba en su momento respecto al tema, pero todo lo que se narra es obviamente ficción. Todos los hechos narrados son ficción, Uh-huh. pero mucha gente cree e incluso llega a relacionar los hechos narrados en la novela con hechos reales en la ciudad. Entonces, ¿cómo hacer que que esta mentira pasara por verdad? Pues yo ni siquiera me lo propuse tanto y ni siquiera me esforcé tanto para que así sucediera. Muchos se lo han tomado como muy, muy de verdad el asunto. Uh-huh. Y si bien los que han leído más atentamente la novela saben que es una obra de ficción, dicen, bueno, es una obra de ficción, pero está basada en el contexto que vivimos a diario. O sea, perfectamente posible que haya sucedido, aunque no sucediera. ¿Sí? Uh-huh. Aunque no sucedió, es perfectamente posible que suceda en algún momento. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, la novela tiene carácter es una mentira, pero que obviamente dice una gran verdad, pues la verdad sobre nuestra vida diaria aquí.
¿Y no recibiste ninguna crítica, presión por abordar o por evidenciar un clima de violencia, por poner, aunque sea dentro del plano ficcional, una realidad tan cruda como la que se vive? Yo Una, sé que no aplico ninguna censura o algo por el estilo. una vez fui a presentar la novela a Chile, a la Feria de Santiago, Ujú, y recibí una llamada de la embajadora de Honduras en Chile, ujú. advirtiéndome de manera muy diplomática. Sí, que yo sé que el tema de su novela, pero usted sabe que lo que usted hace en su novela es ficción, ¿verdad? Entonces la gente debería entender eso, que la novela es una ficción y que no es un retrato del país. ¿Eh? Y preocupadísima ella por la recepción que pudiera tener en la gente en Chile, la novela y el tema ese. ¿Verdad? Entonces yo también muy diplomático y riéndome, mientras hablaba con ella, no se preocupe señora, yo no, tampoco era mi objetivo ir allá a tirarle duro, ¿no? O sea, yo iba a presentar la novela invitado por la Universidad Autónoma, pero creo Ujú, que la embajadora allá y su equipo iban a ser anfitriones de algo. Entonces ella estaba muy preocupada por lo que la prensa pudiera recoger de lo que yo dijera sobre la novela, pero únicamente eso. Luego tampoco creo yo que haya muchas malas reacciones, porque en este país la gente que está en el gobierno, la gente que probablemente pueda ser tocada, digamos, aludida en la novela, la gente no lee ni se interesa y saben perfectamente que esto no tiene ninguna incidencia ujú, en el imaginario colectivo, pues, ¿sí? ujú. Lo único cercano a eso probablemente fue como una especie de venganza mía en un evento público una vez que me invitaron a leer eh, parte de esa novela. Yo vi que enfrente, en la silla de enfrente, estaba un político que era él, de hecho era el vicepresidente del país, estaba ahí. Y digo yo, y voy a leer este fragmento de la novela en donde se alude bastante al Ministerio de Seguridad, y él había trabajado incluso con el Ministro de Seguridad, Ujú. y leí esa parte así como que, mientras la leía, lo veía a la cara, ¿verdad? Y con eso me sentí muy bien hacerlo, ¿verdad? Ujú. Porque tipo que detesto, como uno puede detestar a los peores políticos de su país, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Pero ha sido lo único. Pero en este país a esa gente no le afecta que uno escriba o publique cosas, porque saben que no tiene mayor incidencia en la Ajá, opinión pública. ok. Bueno, em, otra. Sumerges al lector en el ámbito urbano, en los terrenos de la inseguridad y la violencia de la zona del llamado Triángulo Norte. Esto conlleva narrar la realidad desde la perspectiva de un ejercicio de crítica social con variantes al género, combinando lo policial y el thriller psicológico, como lo has mencionado. ¿Cómo logras esa hibridez? Bien, digamos, a mí del género policial me gusta la figura del detective, el Ujú, concepto de la investigación y la peripecia que conlleva todo eso, ¿no? Eh, Siempre me ha gustado eso, pero no me gusta que en la actualidad se siga escribiendo de esa manera. O sea, que lo que ujú, predomine sea el detective clásico, la investigación, el razonamiento deductivo y la resolución del crimen. Eso no me gusta para nada. Entonces, yo creo que lo mío se emparenta mucho más con el concepto ese de novela negra, ¿no? Más que el de novela policial. Entonces, lo del thriller psicológico entra un poco más en ese concepto de la novela negra, que es, la novela negra se preocupa también por enfocar al detective, que no siempre es una buena persona. Por ejemplo, ujú. con el zurdo Mendieta de Sí, Mendoza, por ejemplo, que ujú, es un tipo que se relaciona a veces con narcotraficantes, que hace tratos con claro, gente que se involucra en cuestiones bien feas a veces, pero o sea, es un malandro. no es exactamente, no es un pan, no es un alma de Dios Ujú, él, ¿verdad? No es un, ujú, y entonces yo quise mostrar eso también, ¿verdad? La figura conflictiva del detective, en este caso López, que es aficionado a las prostitutas, que no tiene mayores vicios más que el de las prostitutas, ¿verdad? Pero es un vicio, es una obsesión que tiene por eso. Entonces quise ponerle esos defectos, lo de paranoico y todo eso. y Quise su meterle defectos para que no pareciera ese personaje ideal, modélico, ¿verdad? ujú, Entonces,
Y luego quise mostrar en la figura del otro muchacho, Rodríguez Estrada, todos esos conflictos que hay en la juventud, ¿verdad? Que están alrededor del tema del amor, de las relaciones de pareja, pero que también están influenciados por el entorno, por el contexto y por las circunstancias de su vida, ¿no? Entonces, meterme en la psicología un poco de los personajes era mi objetivo en ese sentido, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí se lograron combinar esas dos intenciones, lo de tomar los recursos de la novela policial, llevarlos un poco al contexto nuestro de la Honduras contemporánea y meterme en la mente de algunos personajes que pudieran, con sus actos o con sus formas de pensar, mostrar cómo es la vida en un país como estos en estos tiempos. Entonces, claro, ahí entonces perfectamente comulgaban la peripecia de la investigación con las motivaciones de los personajes, pues con lo psicológico. Ahora, más allá de la referencia hondureña, ¿consideras que ese enfrentamiento continuo con la violencia, la muerte, la inseguridad y la incertidumbre nos ha convertido en una sociedad donde ya hemos perdido la capacidad de asombro de esas atrocidades y nos hemos acostumbrado a ellas? ¿Dónde queda el sentido de humanidad que nos caracteriza hoy en día? Sí, esa es una de las preguntas que se hace, digamos, López en la novela, ¿no? O sea, ¿por qué nos estamos acostumbrando a esto? Y él mismo creo que llega a la respuesta, ¿no? De eso. Y es porque estamos viéndolo todos los días, de manera que ya no nos causa asombro, pues. O sea, si es un hecho ordinario, incluso deja de ser noticia. Claro. ¿Sí? Lo que decía, ¿verdad? Que antes no ocurrían esas cosas en tu zona, pero de repente empezaron a ocurrir. Y si ocurren muy a menudo, se acostumbra uno a eso. Entonces, yo mismo lo experimenté trabajando como periodista en la nota policial. O sea, la primera semana yo sentía que vomitaba cuando llegaba a las escenas criminales, ¿verdad? A los muertos y los balazos y todo. Una vez llegué a un campo de fútbol en donde habían asesinado a 14 personas. De esas 14 personas, bueno, 8 quedaron los cuerpos ahí en el campo de fútbol y cuando yo llegué ni siquiera habían acordonado el área, los policías, porque era muy amplia la zona. Y recuerdo que iba caminando, y casi tropiezo y casi me paro sobre la cabeza y los sesos de uno de los cadáveres. Entonces, durante los primeros días eso me hacía como querer vomitar, me sentía horrible aquello. Yo siempre he tenido problemas con la sangre desde pequeño. Yo miraba sangre de niño y me desmayaba. Pero resulta que después de una semana yendo a ver escenas como esa, yo me acostumbré. Incluso me volví un poco cínico, creo yo, cuando me acercaba a los familiares de las víctimas para consultarles sobre lo que creían que había ocurrido. Al principio yo lo hacía como muy identificado con ellos, pero después ya notaba que eso era normal. No, ese era mi trabajo. Yo era muy frío al abordarlos y a investigar el asunto. Entonces, incluso fingía solidaridad y todo es fingir. O sea, y eso yo lo pensaba respecto a mí mismo. Digo, estoy fingiendo para obtener la información. O sea, me acerco a la persona así, ¿verdad? Compartí algunas impresiones que eran fingidas. O sea, solamente para acercarme, para lograr ganar la confianza de esa persona y que me diera la información. Entonces, eso me hizo reflexionar y pensar, pucha, yo me estoy acostumbrando a esto. Y qué horrible que yo me acostumbre a esto. O sea, yo llego, veo los cadáveres ahí, y yo me agachaba y miraba todo y ya no me causaba asombro ni repulsión aquello. Y digo yo, qué feo acostumbrarse a esto. Entonces, claro, así como yo me estaba acostumbrando, hay mucha gente que vive en barrios marginales, en donde todos los días ocurren estas cosas, que están acostumbradas a eso. De manera que pierden la sensibilidad. Lo mismo ocurre con los médicos en los hospitales públicos. Los médicos son fríos, la mayoría. Ven a los pacientes ahí muriéndose y nada los conmueve. Los tratan mal incluso, pero es que todos los días atienden a 150 personas en la misma condición. Obviamente va a llegar un momento en que tiene que ponerse una barrera de frialdad ante eso, porque de otra manera no se puede convivir con todo eso. No puede subsistir. Entonces sí creo que un mal de nuestras sociedades es eso, la costumbre la normalización del mal. ¿Sí? Y pero que no se restringe a Honduras, ¿eh? Sí, no, yo creo que toda Latinoamérica. Yo creo que es un poco el mal del siglo. Considero que en la novela la ciudad juega un papel importante. No solo es un escenario, sino también emerge como una fuerza temática. Pudiera pensarse que dado los altos índices de violencia, crimen, inseguridad, se conciba como un lugar totalmente distópico.
es posible encontrar realidades confrontadas en un mismo escenario urbano donde coincidan la utopía y la distopía, como esta lectora que te decía, que por qué no narras esos escenarios hermosos, que serían esos lugares utópicos, y por otro lado, esas distopías donde ocurren los crímenes, cómo emerge San Pedro Sula en el imaginario. Digamos, ahora que lo mencionas, yo creo que si alguien lee, porque, y recuerdo una anécdota, yo viví en España 3 años y recuerdo que le contaba anécdotas de criminalidad a algunos amigos, ¿verdad? Y cuando se las contaba, ellos no me lo creían. Como miraban que yo era bromista y todo eso, creían siempre que yo exageraba y que estaba bromeando. Entonces nunca los pude convencer de que era real lo que les contaba. Entonces creo, y otra vez leí algo así como que en Europa, cuando leyeron al principio 100 años de soledad, asumieron que toda Latinoamérica era Macondo, o que toda Latinoamérica era como Macondo, y que todos éramos macondianos, ¿sí? Entonces yo sé que las formas de leer una novela en un contexto distinto pueden deformar, pueden incidir, o sea, en la percepción y la interpretación que se tenga de esa obra. Y yo no descartaría, digamos, que alguien que leyera, por ejemplo, en Finlandia, en donde no ocurren, hay muchas novelas policiales en Finlandia, pero no hay crímenes, o en Noruega o en Suecia, y leyeran esta novelita mía, y al ver la recurrencia del crimen y de todo eso, dijeran, no, esto es una novela distópica. O sea, podría parecerle como un elemento distópico eso, ¿no? Está imaginando una ciudad, un contexto en donde el mal prevalece, en donde estas cosas son las predominantes, pero en realidad la realidad no es así. O sea, perfectamente posible que ellos puedan pensar que lo que está narrado en la novela tiene carácter hasta distópico, cuando la realidad es que no, que lo que se está narrando en la novela es, a pesar de ser ficción, está muy emparentado con la realidad. Entonces, el contexto desde el que se lee un texto puede transformarlo de alguna manera, ¿no? Y no, yo no descartaría, y sobre todo ahora que lo mencionaba, ¿verdad? Yo no descartaría que una lectura en un país tan lejano de estas vidas nuestras, que ese lector pueda concebir la novela como una especie de distopía. Sí. Pero no se puede percibir el entorno urbano como una ciudad hasta cierto punto agónica, donde el mal prevalece y va aniquilando progresivamente a los habitantes. Sí, yo creo Por que está. esa ola de violencia, por esa Sí, criminalidad, por esa inseguridad. yo creo que la ciudad tiene mucho que ver respecto a la forma de vivir y de pensar y de actuar de nosotros. Por ejemplo, te cuento algo. Nosotros vivimos en San Pedro y en San Pedro nos hemos acostumbrado a siempre andar el carro con los vidrios arriba, sobre todo cuando nos paramos en los semáforos. Si se nos para alguien en una motocicleta al lado, sentimos que nos va a saltar o nos va a matar. Es preferible tener los vidrios polarizados para que no nos vean dentro del carro. Cuando llegamos o salimos de casa, miramos hacia ambos lados, por si no viene un delincuente que nos pueda asaltar ahí. Ya me ha ocurrido, me han asaltado con mi familia frente a mi casa. A todo el mundo le ha ocurrido eso. Entonces, eso, el modo de ser de la ciudad modifica también tu modo de ser como persona. Y Claro. te volvés una persona paranoica, como López, te volvés una persona que está pendiente de todo y que desarrolla estrategias defensivas, ¿sí? Para prevenir asaltos, para prevenir crímenes, para prevenir el peligro, para anticiparse al peligro. Entonces eso modifica nuestra forma de ver. Entonces yo creo que en los personajes, digamos en López se ve esto marcado, ¿verdad? Que no se narran ahí las circunstancias por las cuales López llega a ser así. De hecho, es algo que quiero abordar en la tercera novela, explicar un poco el contexto de López antes de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué López es así de paranoico? ¿Por qué es tan solitario? ¿Por qué tiene esta inclinación hacia las prostitutas? ¿Por qué tiene estas manías, verdad? ¿Por qué no bebe? Estas cosas. Pero la sociedad y el contexto en el que vivís y esta ciudad creo que marca mucho a los individuos y es algo que quise hacer en los personajes, ¿verdad? Que ellos fueran el producto casi natural, digamos, de vivir en una sociedad, en una ciudad como esta, que fue catalogada como una de las más violentas del mundo, aún sin estar en guerra. Sí, exactamente.
Bueno, también me gustaría señalar que también se mencionaba que tú manejas una estética de ruptura, de una literatura de disidencia, que da continuidad a algunos escritores, mencionaban en las reseñas, como Roberto Castillo. No lo conozco, te soy sincera, pero me interesa esa aproximación que se hace. ¿Cómo reconocerías tú esa estética de ruptura y de literatura de disidencia en tu novela, Sí, siguiendo esa trayectoria, como con estos escritores en los cuales se te asocia? digamos, la narrativa en Honduras ha tenido, digamos, unas tendencias bastante claras. Una es la de, durante un buen tiempo fue romántica, la narrativa meramente romántica, todos los tópicos del romanticismo. Después de eso hubo un salto hacia hacia el costumbrismo y después hubo otro saltito hacia el realismo social. Y esas han sido básicamente todas las tendencias de la narrativa hondureña. Y hay otra cuestión, pocas veces se ven en la narrativa hondureña textos en donde haya un abordaje de ciertos hechos de manera jocosa o de manera desacralizadora. Roberto Castillo es un autor que aborda temas de sexualidad, aborda temas de los temas de la identidad nacional, no desde la perspectiva aquella de que cultivemos la idea de que esta es nuestra identidad, una cuestión casi patriótica, panfletaria, la que han tenido algunos novelistas hondureños. Y Roberto Castillo es desacralizador, él, digamos, ataca a las instituciones religiosas, las instituciones gubernamentales, todas las instituciones familiares incluso, o sea, toda la institución moral, digamos, de la sociedad, la ataca desde diferentes flancos. Y por eso termina siendo una narrativa bastante rupturista, bastante provocadora. Creo que algo de eso hay en lo que yo escribo, porque mi intención es siempre, mi primera novela se tituló Ficción hereje para lectores castos, Sí, sí. y tiene una portada curiosísima, que a la gente le escandalizó, ya te la mira esta portada. Sí, con unos cristos ahí. Entonces esto genera cosas así y cada vez que escribo algo, generalmente estoy atacando alguna cosa, estoy provocando gente. Muchas veces digo cosas, incluso en Twitter, en Facebook, digo cosas solo para provocar, pero en la narrativa también hay cosas que se están diciendo ahí continuamente para provocar. Digamos, creo que en esta novela algún personaje habla sobre el asunto de creer en Dios o cuando reflexiona sobre la iglesia o algo así. Y a mí me gusta incorporar este tipo de cosas. En ese sentido, sí creo que rompe de alguna manera con una narrativa tradicional en este país, que parece que aquí los novelistas o los narradores están bastante sujetos, ¿verdad? Con una camisa de fuerza y se autocensuran. Les da miedito cómo puedan reaccionar sus lectores o los demás. Les da miedito que los critiquen. Y a mí me sopla todo eso, en realidad, ¿verdad? A mí lo que me gusta es más que todo provocar, hacer que reaccionen. Claro. Entonces, creo que cuando mencionan que quizá yo tengo algo de eso respecto a Roberto Castillo, se refieren a eso precisamente. Aparte de eso, Roberto Castillo tiene una novela que es muy buenísima, para mí es de las mejores novelas que se ha escrito en Centroamérica, a la altura de las buenas novelas del boom latinoamericano, una novela que se publicó hace el 2001, que ha sido leída muy poco aquí en Honduras incluso, y que afuera no se conoce, pero es una novela muy compleja, escrita con todos los recursos de los grandes novelistas del boom, una novela bastante ambiciosa, creo que es la mejor novela que se ha escrito en Honduras y que es bastante rompedora de mitos y de creencias y de tonterías respecto a la identidad nacional y un montón de cosas. Entonces, yo creo que algo de ese espíritu hay en mí, del espíritu de Roberto Castillo en ese sentido. Está buscando romper cosas, buscando cambiar cosas, mostrar la perspectiva distinta de algunas cosas. ¿Cuál es la novela de Roberto Castillo? Se titula La guerra mortal de los sentidos. Bien. Por último, Giovanni, Hernán Antonio Bermúdez habla de una estética de la ruina, al plasmar en la novela una construcción literaria de una nación ruinosa, asediada por la pobreza y sus pestes. Es verdaderamente una alegoría de la atmósfera que lo carcome todo y acaba por desquiciar las historias privadas, así como el impacto social que tiene en la colectividad
y por ende en el país entero. Es un país agónico, condenado, cual Sodoma y Gomorra. Me llamó mucho la atención que en una entrevista mencionaras que después de tu estancia en España llegabas a Honduras y creo que literalmente decías, un país de mierda. Sí, Entonces, y lo entiendo, porque es esa confrontación dura sí, porque con en la ese momento realidad. fue más evidente para mí. O sea, Uh-huh. toda la vida había vivido aquí, ¿no? Pero no lo había notado, no había notado la diferencia, sino hasta que salí y volví. Uh-huh. Cuando volví, que volví a los 7 meses, la primera vez, digamos, lo primero que me impresionó fue lo que ve Rodríguez Estrada después de matar a la Inés, que se queda tirado en una acera viendo cables. Pues esa imagen de los cables así poblando el cielo es recurrente en Honduras. Y claro, en España todo es subterráneo, ¿no? El cableado y todo eso, entonces el cielo está limpio, pero aquí lo primero que uno ve es chocante, o sea, no ves bien el cielo por estar viendo cables. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, esa imagen por eso se la pongo a ese personaje ahí en ese momento, porque creo yo que Uh-huh. es la imagen que representa muy bien la saturación espantosa que hay en el paisaje hondureño. Uh-huh. Y Honduras yo creo que definitivamente Honduras, aparte de ser un narcoestado, y mira que de ese juicio que están haciéndole a un narco allá, están ventilando cosas respecto al presidente de Honduras, o sea, todos los tratos y todo el financiamiento de campaña. Su hermano está preso por narcotráfico allá. O sea, el presidente es un narcotraficante. O sea, Honduras es un país que se nos fue a la mierda, literalmente, desde hace, por lo menos hace 8 años. Que como sea, era un país que iba a trompicones, pero que en los últimos años lo han tirado a la basura completamente. Es un país en el que no se percibe esperanza, la gente migra todos los días. Todo el mundo, los que obtienen títulos universitarios no obtienen trabajo, entonces buscan salir del país, se van para España, se van para Estados Unidos. No hay esperanza de que aquí con un título universitario vayas a tener una buena vida. De hecho, no hay esperanza de que sobrevivas si andas exponiéndote en las calles. Un país sin esperanza, un país bien triste, bien pobre, y en el que a pesar de todo mantenemos el buen humor porque es la única manera de sobrevivir, creo yo. Uh-huh. Uh-huh. Y hasta nos reímos a veces de nuestras miserias, pero no significa que no estemos conscientes de ellas. Y entonces es bien jodido, y eso es lo que percibís en la mayoría de la gente. Es un país decepcionada, una gente decepcionada de su país, una gente que no quiere vivir acá, pero que al no tener otras posibilidades tiene que, como dicen ustedes, apechugar, así es como le dicen. Claro, sí. Hay que apechugar, sí, Hay que exacto. apechugar. Ajá. Entonces yo creo que sí, este es un país decadente, un país que se fue a la mierda desde hace mucho, y Uh-huh. es un país que no tiene remedio, Uh-huh. por lo menos en una buena cantidad de años. Si acaso logran cortar de raíz esto que está ocurriendo ahorita, pasará mucho tiempo antes de que vuelva a recuperarse algo de lo que tuvimos alguna vez, si es que lo Uh-huh. tuvimos. Uh-huh. ¿Tu estancia en España, Giovanni, fue académica? No, de hecho fue por eso mismo que te estoy contando, porque había terminado la universidad y la universidad estaba en un proceso de transición de una ley antigua a una nueva ley, y en ese limbo estaba yo y no podía graduarme, no podía obtener mi título. Y al estar así, yo no sabía qué hacer, no tenía un trabajo decente, y digo, no, voy a aprovechar la oportunidad de que tenía un hermano en España, digo, me voy a ir allá a probar suerte, a ver qué sale. Ok, Por lo menos mientras se resuelve la cosa aquí. claro. Cuando volví me gradué. Ok, ok. No, pues muy bien. Pues mira, yo creo que esta situación que se ha presentado con una invitación que yo recibí de participar en ese número especial de, de esta revista italiana, que va a ser un número especial dedicado a la literatura hondureña, pues nos ha dado la oportunidad de encontrarnos y sirva de alguna manera para posicionar a Honduras en el reflectorio a través de la literatura, donde podamos leer lo que está aconteciendo y dar a conocer con mayor fuerza lo que se está escribiendo en el país. Para mí ha sido un gusto. He disfrutado mucho la lectura de Los días y los muertos, todavía me falta el otro texto, entonces lo estoy leyendo muy entusiasmada. Y bueno, pues quisiera que siguiéramos en contacto. Como te digo, nuestro grupo realiza
el segundo coloquio internacional de literatura y cultura del norte de México y bueno, pues nos gustaría que siguiéramos en contacto, la posibilidad de construir una red de investigación donde pudiéramos establecer algún proyecto en común, pues sería muy interesante para todos nosotros. Entonces, ojalá podamos dar seguimiento a estos proyectos y podamos organizar algo. Mira que recientemente fui nombrado coordinador de la carrera de letras en la universidad donde trabajo. Y bueno, eso me va a permitir, bueno, estar más enfocado en aspectos de desarrollo de cosas, ¿verdad? En la carrera específicamente. Así que sin duda creo que lo podemos aprovechar para hacer algo ahí, planear algo, cualquier cosa que podamos hacer. Y ahora con la virtualidad, mientras no podamos movernos, pues sí, facilita un poco las cosas, ¿no? Exactamente, por la cuestión luego de que no hay presupuesto y demás, entonces hay que aprovechar ahorita todo lo de la virtualidad, de que podamos acercarnos a través de este medio. Giovanni, te agradezco infinitamente el tiempo, tu apoyo para contar con tus textos y la amabilidad de tu conversación, que ha sido muy grata. Me has nutrido mucho en la perspectiva. Luego te comparto cuando salga la revista para que también tengas oportunidad de conocer pues, ese panorama que se va a crear en torno a la literatura hondureña, que creo que, bueno, pues ahí contribuiré con un granito de arena. Y bueno, pues para mí ha sido un aprendizaje muy interesante, muy interesante el poder ampliar horizontes y solidarizarnos, porque pues el espíritu latino siempre nos hermana. Desafortunadamente, bueno, qué pena que la violencia sea algo tan afín a nuestro mundo, pero también es algo que nos acerca más porque entendemos los retos que tenemos que enfrentar. Así es. Bueno, Bueno, yo te agradezco mucho a vos también que te has tomado, que te hayas emprendido esta tarea de leer algo de literatura hondureña y particularmente mi novela. Pues es rico, ¿no? Saber que alguien está haciendo una buena lectura de un libro tuyo y poder platicar sobre eso, pues a mí me encanta siempre. ¿Sí? Me encanta incluso hablar con la gente cuando tiene esas lecturas ingenuas de creérselo todo, ¿verdad? Me divierte mucho eso. No digamos ya cuando se trata de alguien que ha leído muy bien y que además tiene más recursos para leer un libro como uno quisiera, ¿no? Entonces, eso se agradece infinitamente. Así bueno, que, Mónica, aquí estamos, aquí seguimos y sigamos en contacto entonces. bueno, pues te agradezco mucho. Cuídense mucho, porque todavía el COVID nos tiene muy amenazados, entonces hay que seguir todavía todas las indicaciones. Bueno, pues que tengas muy bonito día y seguimos en contacto. Vaya, pues muchas gracias. Nos vemos. Bueno, un abrazo. Adiós, igualmente.